¿ya? Bueno, su desarrollo y desarrollo económico. El objetivo de la clase, ¿verdad?, es establecer las características del desarrollo y de su desarrollo económico y sus principales diferencias, ¿no es cierto? Vamos acá a definir cada uno de ellos y establecer ámbitos en los cuales se puede identificar cuando un país, cuando un estado, una región, ¿verdad?, está sujeta a estos dos conceptos. Por ejemplo, ¿qué se entiende por desarrollo económico? El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riqueza, ya a fin de mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de sus habitantes, ¿no es cierto? Y ahí, de eso está destacado, ¿verdad? Crear riqueza, el concepto de prosperidad, bienestar económico y social de sus habitantes. Todo eso hace que un país que tenga esas características, que tenga esos atributos, ¿verdad?, se pueda clasificar como país desarrollado, ¿ya? País desarrollado. Pero también es importante lo siguiente, ¿eh? Porque muchas veces o se deja de lado o no se considera, o a lo mejor era un mal enfoque, un enfoque errado. El desarrollo económico también tiene que ver, y es muy importante, ¿ya?, el bienestar social de la gente, del pueblo, de las personas, de la ciudadanía. No solamente que un país genere riqueza como política macroeconómica, ¿no es cierto? Como lo veíamos en nuestras clases por ahí. Un país, ¿verdad?, también presenta credenciales como país desarrollado en la medida que, entre otras cosas, por ejemplo, genere una buena distribución del ingreso, una buena distribución de la riqueza, ¿ya? Otorgue a sus conciudadanos buena calidad de vida, tanto en la parte material como en la parte, ¿no es cierto?, valórica. No es solamente un tema, que los países desarrollados son ricos, evidentemente generan riqueza, eso no lo podemos desconocer, pero también hay otro elemento, como lo que acabo de mencionar, ¿verdad?, que también influyen bastante importante, ¿verdad?, de manera bastante importante, ¿verdad?, en el concepto de desarrollo económico. El campo de estudio del desarrollo económico se denomina economía del desarrollo. La política pública generalmente apunta al crecimiento económico continuo y sostenido y la extensión de la economía nacional, de modo que, comillas, los países en vía de desarrollo se hagan países desarrollados. Mucho se ha discutido, ¿verdad?, en qué categoría, por ejemplo, está Chile. Tradicionalmente siempre se nos ha catalogado, ¿verdad?, como un país en vías de desarrollo. Bueno, ¿cuándo va a ser el día, verdad, que seamos un país desarrollado? Porque les digo, este tema que Chile es un país en vía de desarrollo, en lo personal, lo vengo escuchando desde mi enseñanza básica, es decir, década del 80 y parte de los 70 incluso, ¿ya? Bueno, ocurre que, claro, nosotros tenemos innegables elementos que nos hacen aparecer como un país desarrollado, ¿ya? Como vamos adelante, adelantando algunos, por ejemplo, la tasa de escolaridad, por ejemplo, de las personas en Chile hoy día es bastante óptima, la base de escolaridad. En promedio, ¿verdad?, estamos llegando a los 14 años de estudio por persona, bastante más que otros países del continente, por ejemplo. Ya, sin embargo, hay otros indicadores de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra nación, ¿verdad?, que nos alejan de los estándares que la CEPAL, por ejemplo, esta Comunidad Económica para Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, la CEPAL indica que debe tener un país desarrollado. Y también uno de los puntos más, pero decidor al respecto, especialmente la temática de la distribución del ingreso, la brecha entre pudiente y vulnerable, ¿ya? Y no se trata de recalcar diferencias sociales o resentimientos, sino que simplemente, bueno, ¿cómo hacemos como Estado para lograr que esa brecha entre pudiente y vulnerable, ¿verdad?, o rico y pobre, como se decía antiguamente, sea cada vez menor? ¿Se dan cuenta? Esa es la problemática, ¿ya? Entonces, dejar de una vez por todas algún día de ser país en vía de desarrollo y ser país desarrollado, ¿ya? Bueno, aquí vamos a comentar algunas características del desarrollo económico. Huelga está decir, ¿no es cierto?, que cuando a lo mejor yo indique algún concepto, a lo mejor no se entiende en el mismo momento, me hagan saber de inmediato la duda, ya, por favor. Aumento del Producto Interno Bruto.
El Producto Interno Bruto, PIB, es un indicador económico fundamental que marca, perdón, el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un mismo o un tiempo dado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, si queremos precisar acá, ¿qué es lo que es el Producto Interno Bruto? ¿Qué es lo que es el Producto Interno Bruto? ¿Ya? Entonces, es un indicador que marca o señala el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un tiempo dado. O sea, por ejemplo, si colocáramos, ¿verdad?, una lista, todos los bienes producidos, todos los servicios entregados, y eso le asignamos un valor monetario en un año, por ejemplo, la suma de todo eso es el Producto Interno Bruto. En el fondo, el Producto Interno Bruto establece claramente las riquezas que puede un país tener o no, ¿ya?, en un momento dado. Cuando existe un sostenido desarrollo económico, el Producto Interno Bruto crece. Ahí lo pusimos al revés, pero el Producto Interno Bruto crece, ¿ya? Hay una relación directa entre el Producto Interno Bruto y el desarrollo económico. A mayor Producto Interno Bruto, ¿verdad?, habrá mayor desarrollo económico y viceversa. Por otra parte, cuando un país está en una categoría yo diría de país, ¿no es cierto?, subdesarrollado, bueno, su Producto Interno Bruto es bajo, ¿ya? Ahora, aumento también del ingreso o renta per cápita. Esto estamos hablando de los países desarrollados. Este indicador económico representa el Producto Bruto Interno, ya PIB, dividido, ¿cierto?, la cantidad total de habitantes de una nación. O sea, por ejemplo, ya tomamos, ¿verdad?, este valor, supongamos, asignémosle algún valor, por ejemplo, supongamos, a ver, no sé, 150 millones de dólares. Ya, supongamos 150 millones de dólares. Bueno, para calcular el ingreso per cápita, habría que dividir esos 150 millones de dólares, dividido, por ejemplo, en este caso, por 19 millones y fracción de Chile. Pongámosle 19.500.000 habitantes que en este momento hay en nuestro país. ¿Ya? Entonces, eso sería el Producto Interno Bruto. ¿Ya? La suma de esa, o mejor dicho, el ingreso per cápita, la suma de esa riqueza, ¿ya?, del conjunto de bienes y servicios expresado en moneda, ¿ya?, eso dividido por el número de habitantes. Eso te da el ingreso per cápita, ¿ya? En los países de alto crecimiento demográfico, el PIB, ya Producto Interno Bruto, debe crecer a una tasa aún mayor para permitir el desarrollo económico, ¿ya? Claro, es innegable que un país desarrollado va a tener una lista bastante considerable, ¿verdad?, de productos, ¿cierto?, interno bruto, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un país tiene desarrollado sus tres factores o sectores económicos, el sector primario, que se acuerdan que hablábamos el otro día, ¿ya?, el sector secundario, el sector terciario. El sector primario eran las actividades extractivas, es decir, que sacan materias primas de la naturaleza, ya, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, de todo eso, ya. Después la industria, todo el factor industrial, manufacturero, elaboración de productos. Ya, ahí tenemos, ¿verdad?, otra fuente de riqueza. Y los servicios. Ojo, que el servicio no te entrega un bien específico, pero te soluciona muchas veces necesidades. Ya. Entonces, bueno, todo eso, ¿cierto?, todo eso que está ahí, te va generando, ¿verdad?, yo decía, un buen índice de riqueza a nivel interno. Los países desarrollados tienen ese índice alto. Los países subdesarrollados, ese índice lo tienen bastante disminuido. ¿Ya? Disminuido. Bueno, otro elemento importante de las características del desarrollo económico, ¿verdad?, es, mejor dicho, la importancia de la producción industrial. En general, la actividad industrial tiene un efecto multiplicador sobre la economía.
de modo que es en esta la actividad que más empuja hacia el desarrollo económico, ¿cierto? Y bueno, la producción industrial está presente en todos los países del primer mundo, tanto así que una de las denominaciones que se les llama a esos países, se dice países primermundistas, o también países desarrollados, o países industrializados, ¿ya? Todos los países fundamentalmente de Europa occidental, estoy pensando en Reino Unido, estoy pensando en Francia, España, no sé si es Portugal, si en alguna medida Italia, Alemania, ¿sí? Y otros, Holanda tal vez. Bueno, esos países son altamente industrializados. Es decir, ya dejaron hace muchos siglos, ¿verdad?, el de ser países que se basan exclusivamente en las actividades del sector primario, actividades extractivas. Esos países tienen una economía basada en el sector fundamentalmente. Ahora, es inevitable cuando un país tiene muy desarrollado el sector secundario, la industria, la manufactura, todo eso, también el sector terciario también está desarrollado, porque van a haber muchos servicios que necesitan de los anteriores, ¿verdad?, para poder funcionar. Y al revés también, muchas actividades del sector secundario necesitan servicios para poder expandirse. A ver, te pongo un botón de muestra, ¿no es cierto? Una industria, estamos pensando en industria del rubro de el electrodoméstico, por ejemplo, ¿ya? Industria del electrodoméstico. Hacen los electrodomésticos, microondas, refrigeradores, cocina, ya, lo hacen. Obviamente no tendría sentido alguno que quedara en las bodegas hecho o ahí para ellos mismos. Tienen que venderlo, ¿verdad? Bueno, la actividad que pertenece al sector terciario, ¿verdad?, que se encarga de la distribución es el comercio. Por lo tanto, ahí industria y comercio van muy de la mano, ¿no es cierto? O comercio, digamos, de exportación. También son rubros que están muy, pero muy desarrollados, ¿ya? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, algunos elementos que inciden en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, los valores económicos, los bienes finales, los servicios, el periodo en que el Producto Interno Bruto se calcula fundamentalmente, generalmente es un año, ¿verdad? Comportamiento económico de las personas, este tema de la tendencia, por ejemplo, al ahorro o la tendencia al endeudamiento. Ambos son fenómenos muy contemporáneos, ¿verdad? Siempre se ha dicho cuando un consumo, ¿verdad?, está basado en la deuda o en el gasto excesivo de los ahorros, a la larga, ¿verdad?, está claro que es un mal indicio, una mala señal. Como lo he dicho en otras oportunidades. Entonces, comparación entre sistemas o realidades económicas es importante también señalando, ¿ya? Bueno, y ahí esa imagen del medio, distintas personas, 5 de ellas, equilibrándose en torno a monedas, a dinero. Está claro que el dinero, por ahí así decirlo, no es todo en la economía. Bueno, no es todo en la vida, partida, pero tampoco en la economía. Increíble, pero ¿cómo? ¿Es el dinero lo más importante? Sí, no, es importante, pero también yo diría que más importante que tener dinero es producir, o tener asegurada la forma de producción de ese dinero. Claro, porque uno puede tener dinero, ¿no es cierto?, pero supongamos que uno sabe que la fuente que le está dando esa posibilidad, ese le va a acabar o va a terminarse. Aunque tú tengas en un instante ese dinero, esos recursos, ¿verdad?, vas a tener necesidades más adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que es importante en economía, más que una bonanza económica puntual, los economistas, ¿dónde ponen el hincapié? En que un Estado país, ¿verdad?, genere unas condiciones duraderas de bienestar económico. Porque si no, la frase, ¿no es cierto?, pan para hoy día, hambre para mañana, es verdad, muchachos. Si no es un invento de los economistas. En la zona aquí tenemos ejemplos, pero bastante notorios, de economías pujantes, de primer orden a nivel continental, que hoy día, pero de verdad, está en una situación bastante desesperada, ¿ya? Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque tenían grandes reservas fiscales, importantes reservas fiscales, de años a años de riqueza, y que después, por malas administraciones, esa riqueza se transformó en pobreza. Y eso, de verdad, o sea, no es un tema que se pueda disimular, no, sí, eso es así. Y justamente, y de verdad, es una situación también importante señalarlo,
Todos estos fenómenos migratorios, entre otras cosas, tienen que ver con eso. Estados que de repente se empezaron a empobrecer, por ejemplo, que no aseguraban a sus connacionales dignas condiciones de vida. Por eso se produjeron las migraciones, porque si no se entendería. ¿Se dan cuenta? Bueno, todo eso está íntimamente relacionado con el desarrollo económico. Y ahí al lado la industria, se percibe, ¿verdad?, una industria en serie, en donde el proceso productivo va pasando por etapas. Cada operario es parte de una, por así decirlo, de una sección de la producción, ¿te das cuenta? Y se le va produciendo fundamentalmente apuntando hacia la cantidad, ¿ya? Bueno. Otro elemento importante del desarrollo económico como característica es el menor peso de la producción primaria. La producción primaria basada en la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, la agricultura y la minería, si bien representan la principal fuente de ingresos de divisa en muchos países, está más sujeta a factores limitantes, en muchos de ellos impredecibles, ¿verdad?, como los desastres climáticos, las plagas, ¿verdad?, los movimientos telúricos. En la economía desarrollada, los sectores secundarios y terciarios poseen un mayor peso específico que el sector primario. Claro, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, no sé, una economía que se basa en la agricultura, como fue en Chile? Chile hasta el siglo XIX, por ejemplo, la actividad agrícola era clave. Después fue desplazada por la minería, pero ya la actividad agrícola era clave. Pero ¿qué pasa con la sequía, por ejemplo? ¿Qué pasa con las pestes? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa con los cambios climáticos? De hecho, la agricultura en Chile está en estado de extrema emergencia. Nuestra actual agricultura. Uno de repente va a ferias y se encuentra que distintos productos que antes que, para la redundancia, se producían en Chile, hoy día los tenemos que importar. Sepan lo que, por ejemplo, limones, que era una fruta propia nuestra, de todo el norte, ¿no es cierto? Hoy día mucho del limón que nosotros consumimos, limón, ¿no?, se lo compramos a Estados Unidos. Es un limón importado. El ajo chino, por ejemplo. No sé si han escuchado a usted hablar de eso. La otra vez este señor Arturo Guerrero, que es como el relacionador público de La Vega, mostraba trenzas de ajo chilena versus ajos chinos. Llegan o sea, claro, uno antes decía, claro, está bien que lleguen productos elaborados, ¿verdad? Los malls chinos ya. No, también están llegando productos del sector primario. Entre ellos, antiguamente siempre era evidente frutas como el plátano, pero evidentemente hay que importarlas, la piña o ananá. Pero ahora están llegando esos otros productos que antes se producían en nuestro país. Lechuga argentina, ¿verdad? Es muy común encontrarla. No hablar de las carnes. Carne uruguaya, carne brasileña, carne argentina. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, que a lo mejor puede pasar, ¿verdad?, que estos distintos fenómenos climáticos que tanto inmisericordiamente han golpeado a nuestra patria, a Chile, ¿verdad?, se esté expresando en la necesidad de que tenemos que importar hoy día antes productos que elaborábamos acá, que producíamos acá, ¿ya? Bueno, otro elemento importante, ¿verdad? Un último detalle, que en los países desarrollados no es que no exista la actividad del sector primario. No es que no haya agricultura, ni ganadería, ni silvicultura, ni minería, no, sí la hay también. Lo que pasa es que el aporte de esas actividades versus la del sector secundario, es decir, por ejemplo, la industria, es menor. El porcentaje ahí es menor. ¿Se dan cuenta? Y ni hablar de los servicios. Europa, por ejemplo, es un continente que fundamental vive, la gente, ¿verdad?, sus trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente viven en torno a actividades de servicios, más que de sector secundario y primario, ¿ya? Mayor acceso a la salud y la educación. Esto también es un antecedente o un requisito, o mejor dicho, un indicador clave en el desarrollo económico. Ya, cuando hay desarrollo económico, la sociedad toda se beneficia del crecimiento económico. Y si eso va acompañado de políticas adecuadas en términos del manejo de fondos, es posible fortalecer la infraestructura de salud y educación, permitiendo
su llegada a todos los habitantes, ¿ya? Entonces, por eso yo le decía adelante, por así decirlo, un país no basta solamente con un desarrollo económico basado en producir riqueza. No es eso solamente. Un país, ¿verdad? Se cataloga como desarrollado económicamente por la calidad de vida que entrega a sus habitantes. Y entre ellos, por supuesto, la salud y la educación son fundamentales. ¿Ya? Son fundamentales. Incluso, por ejemplo, países ultracapitalistas como Estados Unidos, por ejemplo, allá se entiende, yo no digo que todo funcione de la misma de ella, porque incluso los mismos estadounidenses a veces protestan por algunas cosas, pero la salud pública es bastante buena, independiente que haya una salud privada de primer nivel. ¿Se dan cuenta? En los países de Europa Occidental, la tasa impositiva es alta, es muy alta. Ya, pero la gente, ¿no es cierto?, por así decirlo, como que se le devuelve los impuestos que paga a través de estos buenos servicios como la salud, el transporte, la educación. ¿Se da cuenta? Tiempo atrás un conocido mío me decía, un colega específicamente, me contaba que su hijo tenía un problema maxilar, acá, un tema a su mandíbula superior, que ya le estaba provocando una lesión y dolores, ¿eh? Entonces tenía que hacerse una cirugía reconstructiva a nivel de rostro, etc. Esa operación en Chile, sépanlo, más o menos cuesta con entre 80 a 100 millones de pesos. Esa operación. En el fondo implica, ¿verdad?, corregir algunos problemas de la mandíbula, ¿verdad?, de la superior, etc. O sea, estamos hablando de cirugía de alto nivel. Este joven, hijo de mi colega conocido, ¿verdad?, vive en Finlandia, y en Finlandia hizo eso. Fue repito, de hecho la parte de recuperación fue bastante compleja, pero todo el proceso no le costó en Patricia más allá de 1 millón. Que en términos de ese tipo de cirugía es una plata absolutamente razonable, o más que razonable, obviamente. Lo que aquí sería, no sé, ¿cuántas veces más haya costado eso? ¿Por qué? Porque el Estado asume. Entonces, ese dinero que tuvo que gastar es más bien insumo, cosas por el estilo, ¿ya? No la operación en sí misma. También otra persona conocida me decía, porque una operación, no sé, de tipo traumatológica, la prótesis, situación, ¿verdad?, que te implique, ¿verdad?, traumatología, una operación de ese nivel, en Argentina, por ejemplo, todavía sale mucho más económico que acá en Chile. Incluso, por ejemplo, me contaba que en el fondo allá uno puede hacer como un aporte al Estado. Y la operación en Argentina, en términos, ¿verdad?, de una reconstrucción en el fondo de rodillas, no sé, pues, tobillo, una operación tipo traumatológica a fondo, sale mucho más económica allá que acá. Y con profesionales también de nivel. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es un tema que en nuestro país todavía estamos al debe, ¿ya? Que si tú no tienes dinero para hacerte una operación, simplemente vives sufriéndote la verdad. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado, ¿ya? Eso es verdad. El auge, por ejemplo, fue un gran avance. El proyecto GES, programa GES, también fue un gran avance. Muchas enfermedades que antes prácticamente la gente, de verdad, las mandaban a la casa a morirse, hoy día tienen atención médica. Tampoco podemos decir que no se ha hecho nada. No. Sí hemos avanzado en eso, pero todavía faltan muchas más enfermedades, ¿verdad?, o tratamientos que es necesario que se siga haciendo su vida por el Estado, ¿ya? En televisión la otra vez mostraron el caso de la familia de una niña, una hijita, tenía una enfermedad, me parece, ósea, ya, como una suerte, como algo parecido a cáncer a los huesos, ya, con dolores tremendos. Y mientras se llega a la solución final, esta chica, para poder vivir, digamos, con un dolor espantoso, se le recetó un medicamento, calculen, mira, cada caja, una cajita, costaba, traía como 20 grajes, costaba 1.800.000 pesos, muchachos. Porque son remedios que lo hacen laboratorios de alta gama. O sea, esa familia de estrato medio bajo, para que su hija pueda vivir, porque con esos dolores sería bien posible, mantener drogada, digamos, y eso no es vida tampoco, gastaba, o tenía que haber gastado en ella 3.200.000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué familia
cuya madre y padre trabajan y viven de un sueldo, puede gastar eso. Posible, posible. Te pueden no. Entonces, eso es un tema que cuando no pasamos cuando no subimos de categoría, cuando por fin seamos país desarrollado, bueno, es que ese tipo de cosas, la verdad es que no podría pasar en un país desarrollado. El país desarrollado tiene los mecanismos, los fondos, los programas, no sé, hasta las reparticiones públicas para poder atender a esos pacientes. ¿Se dan cuenta? No sirve ser completada ni bingo, como dijo un ministro. ¿Se acuerdan? Para que ustedes vean otro elemento que también acreditan cuando estamos en presencia de un desarrollo económico. ¿Ya? Bueno, cambio de estructura social. En la economía desarrollada se produce un crecimiento de la clase media. ¿Ya? Generalmente en los países subdesarrollados, la clase media o no existe o muy pequeña, en la que están insertos la mayoría de los sujetos que sostienen el sistema económico productivo basado en el consumo permanente de bienes y servicios. ¿Ya? De bienes y servicios. Muchas veces mediante mecanismos de crédito. Entonces, claro, la clase media, entendiendo por clase media, ¿verdad? Siempre se ha discutido en todo caso, ¿cuál es el límite de clase media? $1.000.000. Es que depende, porque tampoco el ingreso bruto acredita muy bien o con mucha claridad cuándo una persona es de clase media o qué estrato de la clase media podemos estar hablando ahí. Claro, porque, no sé, una persona, por ejemplo, puede decir, ya, yo gano $1.000.000, pero si en mi gasto familiar, en salud, en educación, en transporte, lo que sea, estamos llegando a los $950.000 mensuales, que puede ser, ojo, perfectamente puede ser una cosa así. O sea, esa persona para tener para el mes, lo va a hacer el mes con 50 lucas. No, pues no. ¿En qué país se vive eso? Aquí en Chile no, por lo menos. ¿Ya? Entonces, claro, si te acuerdas cuando no sé quién en la televisión dijo que con 25.000 pesos, no, era muy poco 25. Bueno, una cifra pero ridícula, tú podías sacar el mes. Oye, si hasta comprando en el boliche todos los días gastáis más que eso. Entonces, es ahí donde viene la matemática. Entonces, ¿qué podemos hacer como Estado, como nación, como sociedad para lograr, ¿no es cierto?, un mejor estándar de vida de nuestros habitantes? ¿Ves? Entonces, es un tema. Porque, le digo, porque también es otra cosa que tenemos que reconocerla. Aquí en Chile somos muy buenos para reclamar. Pero cuando tenemos que meter la mano en el bolsillo, ahí viene el problema. Muchos de los beneficios que reciben las personas de los países desarrollados se basan en que pagan más impuestos. ¿Ya? Entonces también eso te va a considerar. ¿Ya? Yo estaría dispuesto, por ejemplo, que a mi sueldo se le saque más y más impuestos, porque con la promesa que eso van a volver a mí como servicios estatales, debiese sí, ¿no es cierto? Ya, yo pago más impuestos, pero que me den un transporte público bueno, que me den, ¿no es cierto?, salud pública buena y de calidad, sin hacer colas, pero espantosas, ¿verdad? Que yo pueda colocar a mis hijos a colegios públicos también de calidad, en donde de verdad el chico o chica vaya a aprender, ¿cierto? Y no que la sala de clase se transforme muchas veces pero disculpen la palabra, el verdadero manicomio, ¿no es cierto?, donde nadie aprende nada, y los profesores se maten con las mínimas herramientas que da el sistema, las mínimas, y yo lo he visto, no pueden decir que no. Entonces, bueno, si es así, si yo estoy dispuesto a hacer ese esfuerzo, bien, hagámoslo. Pero si no es así, si voy a estar reclamando por cualquier cosa que me cobren, ¿verdad? Es complejo también. Ahora, una última cosa de eso, por otra parte, ya, se suben los impuestos, ya. Tenemos, ¿no es cierto?, la confianza que, ya, pero, y después si pasamos los meses, ¿verdad?, y me están cobrando más impuestos y veo que el tema no cambia. Que la cosa sigue como ocurrió en algunos países vecinos. Se subieron los impuestos, ¿verdad?, con la promesa de mejorar la calidad de vida y el sistema siguió igual a peor. Entonces, es una problemática que hay que considerar. Y la clase media, muchas veces, y eso inevitablemente es la más golpeada, en el asunto de la carga tributaria, ¿verdad? El impuesto a la benzina, por ejemplo, tanto sea, ¿a quién golpea más? De todos, a la clase media. ¿Verdad? El impuesto a la benzina, el tema de los peajes, el Santiago, el tema del TAG, todo eso. Entonces, el más golpeado son los estratos medios. Bueno, también otro punto importante, ¿verdad?, son los cambios tecnológicos en los procesos productivos. ¿Ya? El desarrollo económico exige inversión en investigación y desarrollo. ¿Ya? Las empresas están interesadas en maximizar
la eficiencia de sus procesos de producción, a fin de abaratar los costos unitarios. Las mejoras tecnológicas son incorporadas con rapidez, ya que hay expectativa de recuperar la inversión a mediano plazo. Eso también es importante que ustedes lo consideren, muchachos, ¿cierto? Siempre un país desarrollado va a tener como característica una enorme inversión en tecnología, porque ahí se entiende que la tecnología, la tecnología en sí mismo no crea riqueza, ojo, en sí mismo la tecnología no crea riqueza, pero contribuye, ¿cierto?, a que el sistema productivo sea más eficiente y por ende sí va a generar riqueza, ¿ya? Por ejemplo, la digitalización de nuestros procesos, ¿verdad? La capacitación de recursos humanos, que eso, el buen empresario ve en eso, ve una inversión en la empresa misma. Si yo, por ejemplo, invierto en mis trabajadores, les genero, ¿verdad?, no sé, pues, cursos de capacitación, los motivo para que se pongan la camiseta de la empresa. Evidentemente todo eso, que es un abstracto, ¿verdad?, pero me va a dar como resultado, tal vez no al tiro, o no de inmediato, pero sí, por ejemplo, me puede rendir la mejor productividad. Un funcionario, una funcionaria, ¿verdad?, que se sienta valorado por su empresa. Su esfuerzo es recompensado. No sé si tanto en plata, que también es importante, ¿verdad?, o en dinero, pero último, ¿cierto?, en el trato de los estamentos. Es clave eso. Y a veces de repente se pierde ese punto de vista. De repente la eficacia del trabajo, que es necesaria, por supuesto. Ninguna empresa en el mundo va a mantener para siempre a un trabajador o trabajadora que haga mal la pega. En todas partes tienen que echar, ¿ya? Pero bueno, no sé, pues, tirarlo para arriba, hoy estamos de verdad preocupados porque te hemos caído, ¿qué pasa? Te podemos ayudar, pero que sea genuino, no la frase por la frase, que sea genuino, o sea, oye, tú no eres un mueble, no eres un estante, no eres una silla ahí en la oficina, o verdad, o no sé, un delantal más, un perchero, eres una persona que nos estás prestando un servicio, para cuando nosotros te estamos pagando, por supuesto, ¿ya? Pero ambos estamos dando cosas, tú nos das tu trabajo, nosotros te recompensamos con el sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, esa visión, lamentablemente, en países subdesarrollados no se tiene. Allá, como que se puede, como, entre comillas, y esto de verdad es terrible, ¿eh? Se puede, como importa, abusar del trabajador o de la trabajadora, pero igual, además de soportar el abuso, tiene que agradecer que tienen trabajo. ¿A qué más? Pues si me están dando trabajo, no importa que mi jefe me gritoné o me ironice, ¿no es cierto? O me basuré porque, puta, me está dando trabajo. No, pues, muchachos. Eso no puede ser. Eso son malas prácticas laborales que no son propias de los países desarrollados. ¿Te das cuenta? Ahora, afortunadamente, la legislación laboral en Chile ha avanzado, ha mejorado, ¿ya? Y tú no tienes por qué recibir, porque si no va una reprimenda injusta de tu superior. Si te la mereces, bien, incluso aunque te la merezca, existen los mecanismos para, oye, si todo jefe, ¿verdad?, encargado, supervisor, lo que fuera, tiene todo su deber, hacerte ver que tú te equivocaste en tu trabajo. Te puede llamar perfectamente, te puede decir, oye, Gonzalo, oye, Pérez, oye, Chandía, mira, y también cumplo con decirte que esto no puede volver a pasar, porque esa es una cosa, tanto su derecho, pues para eso es su labor. Y porque a veces no es fácil de repente que el trabajo de uno sea el hacer cumplir a otros su trabajo, ¿eh? Es complicado, aquí estamos cosas, cada cual tiene su genio ya. Pero incluso equivocando tu trabajo, existen normas, ¿verdad?, para hacértelo ver de manera como corresponde. Esa, por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero esa gritoneada que le pegaba el señor Sañarto a la Gertrude de Happening con Ja. Y para eso, no, los tiempos han cambiado, muchachos. Y eso, antes que Chile despertara hace 2 años, eso ya venía de antes, ya. Por una correcta práctica laboral. Entonces, pero una medida, por ejemplo, que ve, ¿verdad?, es este tipo de inversión en uno, y es digno de realmente agradecer, por supuesto, ¿ya? Porque es importante, ¿verdad?, esa inversión en el recurso humano. Y a la larga, ¿verdad?, el empresario, cualquiera que sea el rubro, ¿verdad?, va a recibir ciertamente su retribución. Quedamos que no. Bueno, aquí tenemos imágenes de lo que hemos hablado, del sector primario, ¿no es cierto?, la salud pública, la clase media y el sistema productivo en línea. Esto
En Estados Unidos lo hizo la fábrica Ford primero, aunque ahí está robotizado. Estos brazos, ¿verdad?, son de robótica. Yo creo que don Henry Ford no pensó cuando propuso en la producción en serie, porque fue el primero, de los autos Ford, ¿ya?, en el cual iba pasando un vehículo, ¿verdad?, armándose a poco. Que alguna vez, esto, yo creo que en el criterio de Henry Ford, esto lo estaban haciendo personas. Claro, esto, por ejemplo, lo hacían personas. El modelo de Henry Ford, de hecho, se llama, entre otros términos, Fordismo, ¿ya? El paso en serie. Yo creo que don Henry, un tipo multimillonario, pero muy humano, no se imaginó que esto, un momento dado, lo iba a estar haciendo brazos robóticos, ¿ya? Yo creo que no se lo imaginó ni por si acaso, ni en su mejor sueño. Bueno, frente al tema del desarrollo económico, tenemos su contraparte, que es el subdesarrollo económico. ¿Qué se entiende por subdesarrollo económico? El subdesarrollo es un concepto que se emplea para nombrar a la situación o al estado de una nación que no dispone de un nivel de desarrollo socioeconómico considerado adecuado. En otras palabras, el subdesarrollo señala que el desarrollo de un país se encuentra por debajo de cierto nivel. Por lo tanto, no garantiza el bienestar de la población. No garantiza, al contrario. Ahí se ve amenazado. Un país, ¿verdad?, subdesarrollado, su población, o gran parte de ella por lo menos, no vive, sino que sobrevive. Sobrevive. Entonces, una cosa es trabajar a fondo, porque eso te permite vivir, ¿verdad?, con cierta tranquilidad. Está claro que a no mediar sueldos muy altos, un trabajador o trabajadora medio, evidentemente, nunca va a poder decir, por lo menos durante un tiempo largo, no va a poder decir, ¿no es cierto?, mi vida está completamente segura, porque si se acaba tu fuente de trabajo, lo que decía de alguna forma el marxismo, ¿verdad? Doctrina que yo estoy de acuerdo en las mínimas cosas, pero en eso tenía razón. Entonces, el asalariado, si los trabajos no cobran, ¿verdad? Bueno, acá un poco parecido. Pero mientras están trabajando, tiene cierta seguridad, ¿verdad? Bueno, el subdesarrollo económico no te da esa seguridad. Los trabajos son ocasionales, mal remunerados, se vive solamente como para comer. Un trabajo no te puede alcanzar solamente para comer o para no morirte de hambre, ¿ya? El trabajo, ¿verdad?, son una gama importante de necesidades que tiene que cubrir el hecho de que tú estés trabajando, no solamente para comprar, ¿verdad?, un indispensable para no morir de hambre. Y estoy hablando absolutamente en serio, ¿eh? ¿Ven? Entonces, el subdesarrollo económico está por debajo del mínimo nivel que se espera de que un Estado entregue a sus habitantes, a su gente, a sus conciudadanos. Ahora, ¿qué características tiene el desarrollo o subdesarrollo económico? Por ejemplo, países con economía precarias, poca capacidad productiva, servicios públicos deficientes y un alto índice de pobreza, ¿ya? Claro, por ejemplo, la poca capacidad productiva, entre otras cosas, se debe a que no hay inversión en buenos procesos productivos. Muy poca tecnología, ¿verdad?, o mal usada. Personal, como hay mala tecnología o poca tecnología, el personal muchas veces no la sabe usar. ¿Se dan cuenta? Los servicios públicos son deficientes. Esto no es propio de los países subdesarrollados, ¿eh? También un país en vía de desarrollo puede quejarse lo mismo, de los servicios públicos deficientes. Y eso es una gran queja nuestra, ¿verdad? Vamos donde, independiente de la pandemia, ¿eh? Porque ahora la pandemia puso de más relieve eso. Pero independiente del tema de pandemia, de las colas, las filas interminables, pero ya antes había muchos servicios públicos pésimamente evaluados por la gente. Aquí en Quillota, por ejemplo, la otra vez el Observador publicó una encuesta o un estudio al respecto, y se decía, me voy a disculpar, pero se decía que el servicio de impuesto interno, por ejemplo, era uno de los servicios aquí comunales más mal evaluados. Ya también algo se hablaba de FAL, me acuerdo de esa época, con muy mala evaluación de parte de la gente. De los cable operadores también había muchas quejas con respecto a un tiempo, lo marque, no sé qué pasó, siendo una empresa grande, de hecho, líder en el sentido que BTR, por ejemplo. También aparecía como mal evaluada desde el punto de vista del usuario. Y las cajas de compensación. Caja Los Héroes, ¿verdad? ¿No te parece a Los Héroes? Muy mal evaluada, y Caja Los Andes bien evaluada, a cómo atendía a sus afiliados, ¿ya?
afiliados. Ahora, uno sabe que ese tipo de servicio hay que ir con tiempo. Es muy difícil que te atienda antes, ¿ya? Porque la cantidad de personas y servicios que las cajas de compensación ofrecen es mucha. Entonces, van muchos usuarios, ¿verdad?, a esos servicios. Entonces, en los servicios públicos, por ejemplo, ya sea estatales, municipales, en la medida que diversifiquen un poco su metodología de trabajo, de verdad te permite cubrir a más personas y más necesidades. Más necesidades. Yo me fijo, claro, ahí se podría decir, claro, es porque requiere recaudar dinero, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno tiene que sacar el servicio de circulación, hay distintos estados puestos, por ejemplo, comunales, municipales, para poder hacerlo de forma rápida. También está la vía digital. Pero ahí viene otro problema. Muchas veces estos resortes están caídos. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer uso de esa vía si siempre la página está caída? Yo me ha pasado, por otro lado, voy ya sacando mi servicio de circulación, pues voy colocando todo eso. Ya. De todos los pasos. Ya. Introduzca, no sé, pues el número de patente, tanto. Ya. Mande escaneado la copia de la versión técnica, la mando. Y llegamos al final, sistema de pago, ya, hay que usar tarjeta, nosotros no se puede, obviamente si estamos pagándolo en línea, ¿verdad? No se puede pagar efectivo, ya, débito, todo el proceso. Y vamos a pagar y ahí quedó. Tuve como 15 minutos dando paso por paso y al final, pum, enviar, ahí quedó. No envía. Y te digo, eso que pasa todos los años, pasa lo mismo con el precio de circulación. O de repente uno va municipalidad por municipalidad viendo qué página está funcionando. Me parece un año lo logré hacer en la municipalidad de Quilpué. Era tanto el fastidio ya que finalmente alguien me avisó que la página de la municipalidad de Quilpué estaba funcionando para el precio de circulación, por ejemplo. Cuando lo debía hacer. ¿Por qué? Bueno, cosas que ocurren. Ya, también un parte de su desarrollo económico, ¿verdad?, es una notoria desigualdad y inequidad en el ingreso. Eso es un tema siempre dicho, ¿no es cierto? Acá en nuestro país, cuando terminamos el proceso de dictadura, ¿verdad?, o régimen militar, o como queramos llamarle, había una brecha entre ricos y pobres, entre pudientes y vulnerables. Después de 30 años de democracia, ¿verdad?, esta se cuartuplicó, quintuplicó. Entonces, bueno, se profundizó el modelo procapitalista, pero ¿por qué se profundizó? Si los que nos gobernaban, ¿verdad?, decían que el camino no era ese, sino que el camino más bien era un colectivo de igualdad de oportunidades. Claro, pues sí, ¿por qué pasó eso? ¿Vale? Entonces, yo de verdad, o sea, yo puedo discrepar con algunas de las circunstancias, porque me parece que la forma de canalizar de repente la rabia o el descontento social no pasa por la destrucción. O sea, y ahí nadie no me van a convencer nunca lo contrario. ¿Ya? Ya, eso yo lo rechazo. Pero también concuerdo, o sea, en el fondo de que uno tenga sujeto a que en nuestro país tengamos tantos motivos, ¿no es cierto?, por sentirnos frustrados, por ejemplo, siendo muchas veces que éramos los jaguares de Sudamérica, ¿no? El orgullo del vecindario, ¿verdad? Una más alta tasa, ¿no es cierto?, que recibíamos el proceso migratorio, Chile. Pero entonces, ¿eso era el espejismo o era un bienestar irreal, que no era bienestar al fin y al cabo? O por otra parte, también digámoslo, o no supimos valorar lo que teníamos. Porque alguien puede decir, sí, pero mira, yo en mi país sufrí tal cosa, mira, esto poco gano acá, ya ganaría un tercio menos. ¿Se da cuenta? Pero de que hay motivos reales de rabia social, eso es innegable, muchachos. Y ahí yo no podría opinar en contra, porque es así. ¿Te das cuenta? Ahora, gracias al tema el tema del peaje, que me da mucha rabia, disculpen que me repita, pero gracias al tema de la pandemia, mira lo que estoy diciendo, gracias al tema de la pandemia, como agradecer que haya pandemia, pero por la razón del tema de la pandemia fue que se congelaron, ¿verdad?, el alza de los peajes. Aquí en la zona teníamos el peaje más caro de Chile. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es tanto el costo operativo de esa empresa que cobra esa plata? O no será más inteligente incluso, ya, cobrar una tarifa más atractiva para que la gente use más el peaje San Pedro, por ejemplo, y no le haga
la vuelta a un sector quite, ¿verdad? Por Tabolanco, o por Los Laureles, o por Limache. A lo mejor una tarifa más como popular, si querés ya. Entonces, eso es lo que llama la atención. Como, mira, también hay que decirlo, así, hay que ser justo. La concesionaria del túnel del Melón, ¿verdad? Hace mucho tiempo congeló o estabilizó las tarifas, el túnel del Melón. Prácticamente uno de los peajes que nos subía prácticamente muy poco. O punto que suba de forma razonable. Si no están diciendo que nos regalen todo, no. Pero punto que sea razonable. No como de repente. Otro que se quejaba mucho para entrar a Concepción. El peaje para entrar a Concepción. Carísimo. Es como que te castigan por tener auto. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, entre otras cosas, el tema de lo caro de la educación superior, no sé, el tema, por ejemplo, de gente que ahorró mucho tiempo para construir una casa propia, logró su subsidio, sacó su casa propia, y después que a la primera lluvia ¿te acuerdan? El tema de las casas Copeva, cómo se les llovía a las casas, la gente adentro llena de hongo, hoyo en el suelo, a la primera lluvia. Y después, como gran solución, sí fue para la risa. O sea, fue para la risa, pero no es para reírse, es para llorar, digamos. Y ahí creo que son casas Copeva. Pues. La empresa, ¿verdad? Las cubría en plástico. Como gran solución. Entonces, todo ese tipo de cosas va influyendo que haya mucha rabia, mucho descontento. Entonces, ahora, lo bueno es que sepamos canalizar eso como corresponde. Que tengamos, ¿verdad? Haber sacado la experiencia del caso y a partir de este nuevo proceso constituyente, que de verdad, lo digo absolutamente en buena y sin ironía, que de verdad Chile haya despertado. Y no que no siento que fue un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y después volvamos a caer nuevamente en muchas cosas que sean, ¿cierto?, hechos que dejen enseñanza para no volver a cometer ese tipo de cosas. Pero lamentablemente uno escucha, ¿verdad?, que cambian los nombres, pero no las actitudes. Ese era el problema, ¿ya? Bueno, también, ¿no es cierto?, por lo general, en los países subdesarrollados, hay un sistema, ¿no es cierto?, político no democrático, con dictaduras militares o gobiernos populistas de distintos signos. Pueden ser, ¿no es cierto?, de izquierda o de derecha, a menudo dominados por la corrupción. Por lo generalmente los países subdesarrollados. Estoy pensando, mira, para no decir los mismos ejemplos siempre, ¿eh? Yo recuerdo dictaduras militares en África, Bokassa, ¿no es cierto?, en Kenia, Idi Amin en Uganda. Dicen que Idi Amin, aparte de dejando de lado a Hitler o Stalin, ¿verdad? Idi Amin Dada, un dictador de Uganda, fue uno de los dictadores más sangrientos, más sanguinarios, incluso dice que hasta practicaba canibalismo. Dicen que Idi Amin, ustedes lo buscan por ahí, practicaba canibalismo. En su unos grados de miseria más grande que se sepan en país alguno, ¿ya? Gente literalmente fallecía de hambre en las calles, por ejemplo. Y el tipo ese como si lloviera, ¿verdad? No sé si un estudiante haitiano me está escuchando, pero en Haití, por ejemplo, con los hermanos Duvalier, ¿ya? François Duvalier y Jean-Claude Duvalier, y los famosos policías secretas, los Tontons Macuts, ahí se lo escribo por aquí, los Tontons Macuts, que eran policías del régimen, ¿verdad?, de los Duvalier, que entraban, ¿no es cierto?, en las casas, detenían, ¿no es cierto?, ilegalmente a personas opositoras al régimen de los Duvalier, los Tontons Macuts. Eran famosos en la década del 70 y algo de los 80, ¿ya? Hasta que después el pueblo haitiano se levantó en armas y sacó a los Duvalier de ahí del poder. Los tontos, se escribe así, Tontons Macuts, ¿ya? Era una policía secreta, parecía a la CNI en Chile, ¿ya? Entonces, por lo general, a eso voy yo. Muchos países desarrollados, la mayoría de ellos, ¿verdad?, excepto China, tal vez, en su momento Unión Soviética, bueno, tenían como base política la democracia. Los países subdesarrollados ya tenían como base política dictaduras, ya sea de izquierda o de derecha. De izquierda o de derecha. Por ejemplo, el nivel, que yo no quiero dar el típico ejemplo de Venezuela, porque eso ya es como ya indiscutible, digamos. Pero, por ejemplo, en Nicaragua, con el régimen sandinista, su grado de retraso económico en versus sus vecinos, por ejemplo. Comparen la economía de Nicaragua versus la economía de Costa Rica, o la economía, por ejemplo, de Guatemala. Háganse esa comparación, ¿no?
y son países, mismo clima, misma idiosincrasia, recursos naturales parecidos, especialmente con Costa Rica. En Guatemala no tanto, pero impresionante. El retraso de Nicaragua y el avance de Costa Rica y países vecinos, ¿se dan cuenta? Entonces, es un tema que es presente. Negarlo sería una ceguera histórica, ¿verdad? Tanta o tan ciega como todas aquellas personas que en un momento dado no reconocían las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Chile durante el régimen militar chileno. Entonces, la historia también tiene esa utilidad. La historia, muchachos, sirve para algo. ¿Ya? Enseñarnos nuestros errores del pasado y no nos volvemos a cometer como país hacia el futuro. ¿Ya? En la mayoría de los estados con economías subdesarrolladas hay graves violaciones a los derechos humanos, como los que acabamos de señalar, ¿verdad? Pues ustedes pueden, así como ya un tema cultural propio, ¿no es cierto? Busquen, ¿verdad? Idi Amin Dada, me parece se llama, este dictador ugandés, que entre otras cosas se decía que él practicaba el canibalismo, él mismo. ¿Ya? Cuando sacaba un gabinete, por ejemplo, los ministros lo invitaban a una cena y después lo fusilaban. A los ministros lo que sacaban, ¿no? ¿Ya? Usted saca al presidente para sacar a los ministros, ya. Lo invitaban a una cena y después lo fusilaban en el mismo palacio presidencial. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, 4 imágenes de su desarrollo económico. En las llamadas repúblicas bananeras, ¿verdad? Este señor probablemente dueño de un platanal, viviendo la vida llena de comodidades, pero el sistema, en base a personas con su rostro refleja su malestar, su agobio. Están sosteniendo esta banana de arriba este empresario o el difundista. Acá un señor, ¿no es cierto?, pujante, moderno, ¿verdad?, con iniciativa. Yo digo este malo, se va a decir, ojo, no digo este malo, pero al lado, ¿verdad?, un señor que está viendo limosna, independiente a lo mejor de las malas actitudes que pueden tener las personas que a veces viven sus de calle. Ojo, a veces no es tan simple reinsertar, fíjate, a estándares más normales a una situación, a una persona en situación de calle, ¿eh? Claro. Provoca frustración que esa persona después, que tú lo ayudas, vuelve por su propio medio de la calle, ¿sí? Ha pasado muchas veces. Quienes han trabajado con ellos, ¿verdad?, nos cuentan ese tema. Pero bueno, el Estado debe ser algo. Bueno, en Argentina le llamarán Villa Miseria, ¿no es cierto? La favela en Brasil, ¿no es cierto? En Chile puede ser campamento o población callampa, como se decía en la década del 70 y 80. Se decía población callampa porque brotaban, así como la hongo, ¿verdad?, que brotan ahí de la humedad. Bueno, estas poblaciones brotaban, eran tomas, generalmente eran tomas. Muy peligroso porque la parte eléctrica eran hechos de manera informal. Entonces, de los cables del tendido eléctrico sacaban la electricidad, ¿verdad?, y abastecían a series de viviendas, todas construidas con material ligero, ¿no? O sea, el grado de un incendio ahí y una tragedia estaba a la orden del día, ¿no es cierto? En las favelas, ni hablar en Brasil, ¿no? Son realmente ciudadelas, ¿verdad?, en donde el Estado ahí no entra muchas veces, y ciertos reyesuelos. Si ustedes quieren ver, por ejemplo, esto, vean la película La Ciudad de Dios, muy buena película que muestra con toda su crudeza este tema de las favelas en Brasil, en Río de Janeiro. Y acá, miren, esta foto es brasileña, ¿ya? Acá, ¿verdad?, en primer plano, casas más bien modestas, humildes, ¿no es cierto?, incluso algunas con construcción precaria, y al fondo rascacielos. Al fondo rascacielos. Ese grado de contraste se da en las economías a veces subdesarrolladas. Bueno, este cuadro se los dejo, que está bastante bueno, ¿cierto?, porque compara muy correctamente las economías, ¿verdad? Por ejemplo, una economía desarrollada tiene una alta renta per cápita, ¿no es cierto? Una economía subdesarrollada, baja renta per cápita o mal distribuida, ¿no es cierto? Por ejemplo, la economía desarrollada, una muy buena tecnología. En cambio, en la otra, la subdesarrollada, o tecnología muy testimonial, ¿ya?, o mal implementada, como suele ocurrir, ¿cierto? En los países desarrollados, un servicio público de calidad y generalizado. En los países subdesarrollados, malos servicios públicos, deficitarios, como dice ahí. ¿Ya? En los países desarrollados hay libertad de prensa, opinión y religión. Democracia. En cambio, en los países subdesarrollados, gobierno totalitario y absoluta falta de libertades. Ahora,
Sí, hay que decir, por ejemplo, que las economías desarrolladas, especialmente, por ejemplo, Europa Occidental, vuelvo al punto, el nivel de vida ahí, muchachos, es muy caro. Es caro. O sea, tú a lo mejor ganas más plata, pero también tú tienes que pagar por muchas cosas. Entonces, el costo de vivir en España, por ejemplo, en Francia, es altísimo. Un ahijado mío, profesor de música, que hasta hace muchos años está en España, ha sido carrera de canto, de ópera. El tiempo atrás conversamos y me decía que no, que no todo es tan brillante como se ve. Ya también la economía desarrollada se pueden pasar penuria económica. A pesar de que, por ejemplo, él tiene una credencial, el autobús urbano en Madrid, por ejemplo, él no lo cancela, ¿no? Porque él paga un tanto mensual, ¿no? Como un consumo más. Jaime, mi hija, ¿verdad? Él trabaja, entonces de su casa a su lugar de trabajo, él tiene un ticket que no es pago, no es como la tarjeta VIP, por ejemplo, que tú tienes que ir un monedero, o sea, tú tienes que cargarla, no, la acredita nomás. Porque ese transporte lo paga por el través de los impuestos, pero es un costo, no es gratis, ¿te acuerdas? Entonces, también te digo yo, el nivel de costo de vida en los países desarrollados muchas veces es bastante alto, más de lo que se piensa, muchachos. No es todo tan maravilloso, ¿ya? ¿Qué les parece si dejamos estos ejercicios para el jueves? Ya tenemos varios ejercicios ahí de selección múltiple para que los comentemos ahí y conversemos, ¿ya? Dejemos para el jueves estos ejercicios, que son ahí tanto de desarrollo como de selección múltiple, ¿ya? Eso lo dejemos para el jueves y así tenemos ahí. Y, por supuesto, las preguntas esenciales, ¿ya? Las preguntas esenciales. Así que, dos preguntas diría, ¿no es cierto?, de aplicación directa en materia, ¿ya? Como ustedes, yo más o menos me he anotado a mi mano, ¿verdad? Aquí cuando digo elabore una definición de desarrollo económico, sí, se pueden basar en el Power porque para eso está. Pero tratemos entonces como algo propio. ¿Qué entiende usted por su desarrollo económico? Basándose en los conceptos económicos, obviamente. ¿Ya? Y lo mismo en la primera, cómo se presenta clase media en las economías desarrolladas. ¿Ya? En las economías desarrolladas. Y acá, esto a lo mejor implica una mayor creatividad de parte de ustedes. Tienen que Profe, distinguir, ¿sí? en relación a la primera, ¿me podría dar como más, en qué parte de la materia estaba buscando? No aparece como específicamente la respuesta. Ya. Esto aparece acá. Por ejemplo, gracias en todo caso, ¿ya? Porque yo, ahí, acá, ahí te doy ese punto, ¿ya? Tú, por supuesto, lo puedes complementar con alguna lectura propia, ¿ya? Pero el punto 6 ahí se nombra eso, ¿ya? Ya, sí, porque estaba viendo eh, otros como reportajes que hay en que manifiesta que la clase media, bueno, para el banco es muy pobre, pero para el Estado es muy rico. Entonces no sé si también está dentro de esa pregunta esa respuesta. Elabórela, pues, si para eso usted es un alumno interesante de cuarto medio, ¿ya? Ya, Ahora, créase el cuento. Ahora es importante, ¿no es cierto?, que ese tipo de datos que usted me da, que está bueno, ¿eh? Está correcto lo que usted está diciendo, insértelo dentro de esto que estamos hablando, ¿ya? Pero ya, con un empujoncito le digo que eso que acaba de decir es correcto. ¿Ya? ya, Por lo que no hay. Trata de insertarlo ahí con la habilidad de la reacción, ¿ya? ya, profe. Eh, o también, por ejemplo, sacarlo por antonomasia, así por lo contrario. Otra pista, por ejemplo, en los países subdesarrollados, porque el crecimiento no existe. ¿Ya? Ya. En los países desarrollados sí existe con algunas características, unas dos, por ejemplo. Y con eso yo me conformo Ya, en profe. ese sentido. Sí, por supuesto. No es importante jugársela así. Si economía, muchachos, a menos que sea un tema absolutamente equivocado, el tema, la gracia es, si ustedes se fijan, más o menos en la corrección, ¿verdad? Yo apunto a hacer la argumentación, ¿ya? Obviamente basándose en el concepto económico, sí, está claro, ¿ya? Así que, bienvenido a todo aporte, maestro. Bien, pues, quedamos hasta acá. Le agradezco vuestra paciencia. ¿Eh? Yo siempre he dicho, pucha, yo me pido la piel en el pecho, digamos, este curso, porque la verdad me tienen que soportar a esta hora. Así que